La historia de Doña Alma no comenzó aquella noche fría en la Ciudad de México, pero fue en esa noche que su destino, atado por la fe y la desesperación, llamó a una puerta que lo cambiaría todo para siempre. A sus 68 años, Alma era una mujer moldeada por la tierra de Oaxaca, con la resiliencia de un cactus del desierto y una devoción a la Virgen de Guadalupe que era el aire mismo que respiraba. Su vida, antes simple y llena por el trabajo y la familia, se había reducido a una única y sagrada misión: proteger a su nieta de 4 años, la pequeña Emma. Después de que su única hija partiera junto a Dios, Emma se convirtió en su único sol. En ese día específico, un martes gris y cruel, sus vidas se derrumbaron. El dueño del pequeño cuarto donde vivían finalmente cumplió su amenaza, y las dos se encontraron en la calle solo con la ropa que llevaban puesta y una pequeña bolsa con los documentos y una imagen de la Virgen. Si crees en la fuerza de una abuela y en los milagros que la fe puede mover, por favor, dale me gusta a este relato, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta increíble jornada de vida. Tu interacción nos ayuda a llevar más historias de esperanza a quienes las necesitan. Mientras caía la noche, el frío de la capital se convertía en un cuchillo que cortaba sus delgados huesos, incluso a través del chal raído. Alma apretaba el pequeño cuerpo tembloroso de Emma contra su pecho, sintiendo cada escalofrío de la niña como si fuera suyo. Habían caminado durante horas, sin rumbo, pasando por taquerías cuyo olor a carne asada era una tortura para sus estómagos vacíos. Las calles de las lomas, con sus casas que parecían fortalezas y sus altos muros cubiertos de hiedra, eran un mundo aparte. Para Alma, parecía un insulto, una burla del destino que hubiera tanta riqueza encerrada, mientras su nietecita, un ángel inocente, sufría de hambre y frío. En su corazón, una conversación silenciosa y constante con su protectora. Virgencita, dame una señal, no por mí, por mi pequeña. Muéstrame un camino, por favor. Fue entonces cuando recordó una conversación escuchada de otra lavandera semanas atrás, sobre la mansión en la cima de la colina. Hablaban de un hombre millonario que vivía recluido, un fantasma en su propia casa, ahogado en una tristeza sin fin desde que perdió a su familia. El hombre rico y triste, así lo llamaban. Para cualquier otra persona, sería el último lugar al que acudir a pedir ayuda. Pero para Alma, en su fe simple y poderosa, aquello sonó como la señal que pedía. Quizás un corazón que conoció el dolor profundo podría entender la desesperación de otra alma. Con los pies adoloridos y la esperanza vacilante, comenzó la empinada subida, sintiendo el peso de Emma como la cruz que necesitaba cargar para alcanzar la salvación de su nieta. La mansión era aún más imponente de cerca, un gigante de piedra y rejas de hierro negro que parecían lanzas, apuntando al cielo. Las luces encendidas, en solo 2 ventanas del piso de arriba, le daban a la casa la apariencia de un monstruo dormido con ojos vigilantes. Por un instante, el orgullo de Alma le gritó que diera media vuelta, que no se humillara de esa forma. Nunca había pedido nada a nadie en su vida, pero entonces Emma soltó un pequeño gemido en su sueño. Un sonido que partió el corazón de Alma en 1000 pedazos y silenció su orgullo. Esa niña era todo lo que importaba. Respirando hondo, rezó un último Padre Nuestro, le pidió permiso a su difunta hija por su audacia y caminó hasta el portón macizo. Con la mano que no sostenía a la nieta, una mano arrugada por décadas de trabajo duro, agarró la pesada argolla de metal que servía como llamador. La mano le temblaba tanto que apenas podía sostenerla. El frío del metal pareció quemarle la piel. Cerró los ojos, imaginando el rostro de su Virgen morena, y golpeó 1, 2, 3 veces.
El sonido retumbó en la calle silenciosa, un sonido pesado, definitivo, que parecía sellar su destino. Cada segundo de espera era una agonía. Oyó pasos lentos acercándose del otro lado, el sonido de cerrojos siendo descorridos, y su corazón se disparó, martilleando en su pecho como si quisiera escapar. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando la silueta de un hombre alto, de hombros caídos, con el rostro marcado por un dolor antiguo. Él no parecía irritado, solo vacío. Sus ojos, hundidos y cansados, se enfocaron primero en Alma, descendieron hacia el pequeño bulto en sus brazos, hacia el rostro dormido de Emma, visible bajo la débil luz del porche. Por un momento, el hombre se quedó paralizado, su rostro perdiendo el poco color que tenía, como si hubiera visto un fantasma. Alma, sintiendo que esa era su única oportunidad, tragó el nudo en su garganta, las lágrimas quemándole los ojos, y dejó que las palabras salieran en un susurro tembloroso y desesperado. «Señor», comenzó, con la voz quebrada, «por caridad, un trabajo de limpieza, cualquier cosa, por un plato de comida para mi nieta». Levantó un poco a la niña, su tesoro, su única razón para estar allí, humillándose ante aquel extraño. El millonario, Alejandro Ruiz, no escuchó las palabras de Alma. Él solo veía un rostro que atormentaba sus sueños desde hacía 5 largos y tortuosos años. Era la misma forma de los ojos, almendrados y curiosos, el mismo arco de Cupido en los labios pequeños, la misma pequita casi imperceptible justo debajo de la oreja izquierda, la pequita que él solía besar todas las noches. Su cerebro gritaba que era imposible, una coincidencia cruel, una mala pasada de su mente enlutada. Pero su corazón, ese órgano que creía haberse convertido en piedra, se partió de nuevo. El dolor y la nostalgia lo golpearon con la fuerza de un tren. Sin pensar, movido por un impulso que no comprendía, descorrió completamente el cerrojo de la puerta y la abrió. Su voz saliendo ronca, un sonido que no usaba desde hacía días. «Entren». Alma dudó por una fracción de segundo, desconfiada de esa respuesta tan rápida y extraña. Pero el frío era más fuerte que su desconfianza. Entró y el calor artificial de la mansión la envolvió, provocándole un mareo momentáneo. El lugar era un palacio de silencio y sombras. El suelo de mármol brillaba bajo un candelabro de cristal cubierto por una sábana blanca, al igual que casi todos los muebles. El aire era pesado, con olor a polvo y a soledad. Era evidente que allí no había vida, solo la existencia de un hombre. Alma se sintió como una intrusa en un mausoleo, apretando a Emma aún más fuerte, como para proteger la inocencia de la niña de aquella tristeza palpable que impregnaba cada rincón de la casa. Alejandro las guió, sin decir una palabra, a través de un pasillo largo y oscuro hasta la cocina. Era una estancia enorme, industrial, pero que parecía no haber sido usada en años. Gesticuló hacia una pequeña mesa de madera en la esquina, el único lugar que no parecía frío e impersonal. Alma se sentó, colocando a Emma en su regazo, y observó al hombre. Él no podía dejar de mirar a la niña, que ahora comenzaba a despertarse, somnolienta. Sus ojos iban del rostro de la niña a un portarretratos polvoriento en la pared, de una mujer sonriente con una bebé en brazos. Alma sintió un escalofrío. Esa mirada no era de lástima. Era una mirada de reconocimiento, de agonía, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Finalmente, rompiendo el tenso silencio, Alejandro se movió con una rigidez desconocida. Abrió el refrigerador, que estaba casi vacío, y sacó un cartón de leche y un pan. Calentó la leche en la estufa, sus manos temblando ligeramente, y la sirvió en una taza junto con algunas rebanadas de pan en un plato. Colocó la comida frente a Alma con una extraña solemnidad. Para Alma y Emma, ese simple alimento era un banquete de los cielos.
Alma le dio el primer sorbo de leche tibia a la nieta, que bebió con avidez. Luego, ella misma comió un trozo de pan, y el alivio que sintió fue tan intenso que casi lloró de gratitud. Murmuró un «Dios se lo pague, Señor», pero el hombre parecía no oír. Mientras Emma comía con las mejillas sucias de leche, Alejandro se acercó vacilante. Se agachó lentamente para no asustar a la niña, y sus ojos estaban fijos en la pequeña peca cerca de su oreja. Extendió la mano como si fuera a tocarla, pero la retiró en el último segundo, cerrándola en un puño tembloroso. Alma se puso rígida, el instinto protector apoderándose. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué miraba a su nieta de esa forma tan perturbadora? Entonces, él se levantó y habló, la voz aún embargada por una emoción que Alma no podía descifrar. «No pueden volver a la calle. El cuarto de huéspedes está limpio. Pueden pasar la noche». No fue una pregunta, fue una declaración, casi una súplica. Alma no tenía cómo negarse. La idea de volver al frío era impensable. Solo asintió con la cabeza, incapaz de formular una frase. Alejandro las llevó escalera por una de mármol hasta un cuarto que era más grande que cualquier casa en la que Alma hubiera vivido. Una cama enorme con sábanas blancas y suaves, un baño privado y una ventana que daba al oscuro jardín de la mansión. Él solo abrió la puerta, dijo, «Pónganse cómodas», y se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Alma acostó a Emma, que ya dormía profundamente, en el centro de la cama gigantesca. La niña parecía un angelito en un campo de nieve, pero el corazón de Alma estaba de todo menos en paz. Ese hombre, su tristeza, su fijación por Emma, había un misterio allí, y ella sentía, en el fondo de su alma, que ella y su nieta acababan de entrar en el ojo de un huracán. La primera luz de la mañana se infiltró por la pesada cortina, y Alma despertó sobresaltada. Por un momento no supo dónde estaba. La suavidad de las sábanas, el silencio absoluto, todo era extraño. Entonces, los recuerdos de la noche anterior la invadieron y miró a su lado, donde Emma dormía, un ángel, sereno en medio de aquella cama inmensa. Un suspiro de alivio y gratitud se escapó de sus labios. «Gracias, virgencita mía», susurró. Pero la gratitud vino acompañada de una aguda ansiedad. Ese lugar, a pesar del confort, no era para ellas. El plan en su mente era claro. Bajaría, le agradecería al hombre con toda la sinceridad de su alma. Quizás se ofrecería a limpiar la cocina como pago, y luego tomaría a su nieta y se iría. No podía abusar de la caridad, y sobre todo, no podía permanecer cerca de ese dolor y esa extrañeza que emanaban del dueño de la casa. Pero su plan se deshizo en el momento en que abrió la puerta del cuarto. El olor a café recién hecho, un aroma que no sentía desde hacía mucho tiempo, subía por la escalera. En la cocina, Alejandro estaba sentado exactamente en la misma silla de la noche anterior, como si no se hubiera movido. Sobre la mesa había pan fresco, fruta y un cartón de leche. Se levantó cuando las vio, y sus ojos fueron directamente hacia Emma, con la misma intensidad hambrienta. «Buenos días», dijo. «Preparé el desayuno». Alma intentó negarse, explicar que necesitaban irse, pero él fue inflexible de una manera suave y desoladora. «Por favor, coman». Y así, el primer día se convirtió en el segundo, y el segundo en el tercero. Una rutina extraña se instaló. Alma, para no sentirse inútil, comenzó a limpiar la casa, a quitar las sábanas de los muebles, a dejar que entrara el sol. Alejandro no se oponía, apenas parecía notarlo. Su única y total atención estaba en la niña. La obsesión del hombre por Emma crecía a cada hora. No era invasivo, pero su vigilancia era constante, un peso en el aire. Un día, Alma encontró un viejo osito de peluche con un ojo de botón faltante colocado en el pasillo por donde Emma pasaría. Al otro, una pequeña caja de música polvorienta dejada sobre la mesa de la sala.
eran claramente las reliquias de otra niña, de una vida pasada. Él intentaba interactuar con Emma, preguntándole sobre sus dibujos, sobre los colores que le gustaban, y cada palabra que decía estaba cargada de una emoción tan profunda que asustaba a Alma. Ella comenzó a sentir que él no veía a Emma, sino a un fantasma. El miedo de que estuviera intentando convertir a su nieta en un sustituto de la hija que perdió se convirtió en un terror constante en su corazón. Alma vivía un conflicto que le desgarraba el alma. Por un lado, veía a su nieta segura, bien alimentada y con un techo sobre su cabeza, una bendición por la que agradecía a Dios a cada minuto. Emma incluso sonreía más, corriendo por los espaciosos pasillos. Pero por otro lado, el comportamiento del anfitrión era una tortura psicológica. Las noches de Alma transcurrían en vigilia, con su rosario en las manos, implorando claridad. «Dios mío, ¿qué hago?», se preguntaba en sus oraciones silenciosas. ¿Este hombre es un ángel que el Señor envió o es un alma atormentada que puede hacernos daño? ¿Debo aceptar esta seguridad o debo tomar a mi niña y huir hacia la incertidumbre? La mansión se convirtió en una jaula de oro y la bondad del hombre en una cadena invisible que la ataba allí. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa, al quinto día. Emma despertó de su siesta con fiebre y una tos seca. Para Alma, era un malestar común de niños. Preparó un té con limón y miel, puso paños húmedos en la frente de la niña, confiando en los remedios caseros que su madre le había enseñado. Pero cuando Alejandro vio a Emma, pálida y con los ojos brillantes, de fiebre, entró en pánico. La fachada de calma se derrumbó, revelando un terror puro y visceral. El recuerdo de otra niña enferma, de una pérdida que no pudo impedir, lo dominó por completo. «Esto no es nada», dijo, la voz temblorosa, pero llena de una autoridad repentina. «Necesita un médico. Ahora, vamos al hospital». El miedo de Alma cambió de enfoque. ¿Un hospital? ¿Un hospital privado de gente rica? Para ella, esos lugares eran como tribunales. Significaban preguntas, papeles, burocracia. Ella, una abuela pobre de Oaxaca, sin documentos formales de tutela, podría ser vista como negligente. ¿Y si pensaban que no podía cuidar de Emma? ¿Y si intentaban quitársela? La idea la dejó helada, pero no había forma de discutir con la desesperación en los ojos de Alejandro. Minutos después, estaba en el asiento trasero de un coche de lujo, más caro que cualquier cosa que hubiera tocado, sosteniendo a Emma, que tosía en sus brazos. El viaje silencioso hasta el hospital fue el más largo de su vida. Rezaba no por la fiebre de Emma, sino para que ninguna fuerza humana la separara de su nieta. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes un corazón que conecta con esta historia. Por favor, escribe amén en los comentarios para que sepamos que estás siguiendo la jornada de Alma y enviando tus buenas energías.